Dios les bendiga, hermanos. Dense lo más fuerte al Señor, hermanos, que escuche todo Washington, hermanos, que escuche todo Burlington, que aquí hay una iglesia que alaba y glorifica a Dios. Amén. Qué bueno que está en la casa de Dios. Bienvenidos todos. Daniel, ya te vi. Bienvenido, Daniel. Qué bueno que estás con nosotros nuevamente. Amén. Y todos, hermanos, bienvenidos a la casa del Señor. Sabe que David decía que él anhelaba, hermanos, estar dentro de los atrios de Jehová. Y aún decía él, dice, donde las aves o las golondrinas, dice, hayan nido o hayan morada. Aquí no pasa mucho, pero en otros países, en mi país o en mi pueblo pasa que en las casas, hermanos, o en los edificios grandes, hay muchas aves que hacen sus nidos. ¿Ustedes han visto? ¿Verdad que sí? A eso se refería. Y que aún las aves, hermanos, encontraban lugar en la casa de Dios, ahí para estar en la presencia de Dios. Hermanos, qué bueno que están en la casa de Dios. Todos sean bienvenidos nuevamente. Hermanos, bueno, vamos a leer la palabra de Dios y después les comparto algo. Vamos al Evangelio de Juan, hermanos. El Evangelio de Juan, capítulo 4, verso 23. El Evangelio de Juan, capítulo 4, verso 23. Y cuando lo encuentre me lo indica con un amén. Amén. Lo tienen, hermanos. Y así dice, hermano, la palabra de Dios. Mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Amén. Vamos a orar en esta noche. Padre Santo, gracias te damos por la oportunidad que tú nos das, Señor, de estar en tu presencia. Gracias, Señor, por cada familia representada, Señor, en este lugar. Dios, hemos orado por las necesidades, Señor, y Dios presentándolas delante de ti, Señor. En esta hora, Señor, nos disponemos a escuchar tu palabra. Dios, darnos, Señor, Dios, esa habilidad y esa capacidad de poder entender tu palabra así como tú quieres que la entendamos. Todo pensamiento negativo, Señor, contrario a tu palabra, Señor, Dios, lo sometemos en obediencia debajo de tus pies. Declaramos los corazones, las mentes libres y este lugar santo por el poder de tu palabra. Amén y amén. Así como está de pie, voltea a su lado y mire, nos damos un abrazo de lejos con el corazón y un saludo con el pensamiento. Amén. Y cuando yo digo, todo eso siento, hermano, un abrazo al corazón. ¿Por qué? Porque a que no nos abrazamos físicamente, nos abrazamos con el corazón, quiere decir que nos amamos. Amén. Nos amamos, y el amor es en base, está proyectado, se canaliza en base en el bien que nosotros hacemos en aquella persona que nosotros amamos. Amén. Entonces el amor es hacer el bien. ¿El bien en qué? Dirigido en aquellas personas que nosotros amamos, les damos el bien. El pensamiento, lo saludamos, hermano, porque siempre estamos pensando en la iglesia, ¿cierto o no, hermanos? Estamos pensando, hermano, que Dios bendiga la iglesia. Estamos pensando, hermano, que Dios fortalezca la iglesia. Y necesitamos siempre orar unos por otros. Todo el tiempo, hermano, ore por la iglesia. Todo el tiempo, hermano, ore por el hermano, la hermana. Todo el tiempo ore por las familias. Todo el tiempo, hermano, inmediatamente, mire, mi interpretación de esto que ocurre en nuestra mente, cuando Dios o nos trae una familia, un hermano o la iglesia a nuestra mente. Yo digo que es el momento que el Espíritu Santo está trayendo a una persona, un hermano, una hermana, una familia, hermano, a la iglesia, para que en ese mismo momento nos dispongamos a orar por él, por ella, o por ellos, o por toda la iglesia. Amén. Así yo interpreto, hermano, que Dios nos revela las necesidades. Así es que en base a eso siempre estemos, hermanos, orando uno por los otros. Y yo digo, hermano, en medio de esta crisis, pudiéramos llamar en este tiempo así, amén,
Muchos dirán, estamos en crisis, nosotros diremos, estamos en Cristo. Amén. Amén, hermanos. Y esta crisis que se vive en este tiempo, a la iglesia, hermano, nos debiera de dar la oportunidad de poner en práctica lo que hemos aprendido por muchos tiempos. Amén, hermanos. Déjeme decirle, me gustan esas frases que el apóstol Pablo pronunciaba en la iglesia, y él decía, yo estoy preso. Mire, él decía, yo estoy preso. En otras palabras, yo estoy limitado. Yo no puedo ver a la iglesia, no puedo abrazar a la iglesia. Decía el apóstol Pablo cuando estaba ya en Roma, en la cárcel. Él decía, yo estoy preso, pero la palabra de Dios no está presa. Amén, hermanos. Podemos estar limitados, hermanos, físicamente, pero podemos predicar el evangelio hoy más que nunca, hermano. Y la prueba de ello, hermano, que nos confinó a un espacio, pero, hermano, las puertas y las ventanas estaban abiertas para que la iglesia comunicara el evangelio. Amén, hermano. Mire, si usted tiene Facebook, el Facebook no es para perder el tiempo. El Facebook, hermano, es para predicar el evangelio para la iglesia. ¿Está conmigo? El Facebook, hermano, no es contradecir a otros o pelearse con otros. No entre en esas cosas, hermano. Es para que usted y yo, hermano, prediquemos el evangelio. Amén. El Facebook es para nosotros es oportunidades, poniendo en práctica lo que dijo Jesús: vayan y prediquen el evangelio. Es para enseñar, para discipular al mundo entero. Más de uno, hermano, se va a convertir, más de uno va a creer, más de uno va a salir de la confusión. Amén, hermanos. Así es que para eso es. Así es que, miren, hermanos, estamos en tiempo de elecciones. El día martes que viene va a haber elecciones, hermano. Los candidatos, se ve la tele, están los candidatos, hermanos. Pero miren, yo lo voy a enfocar en eso. Nosotros como iglesia y como creyentes de la palabra de Dios, nosotros, hermano, usted no debe de elegir a un personaje. ¿Está conmigo? No debe de elegir, hermano, no debe de votar por una ideología. Usted y yo debemos votar por valores. ¿Está conmigo? Por valores. Usted, si es creyente cristiano, usted vote por valores. Aquellos que apoyan los valores, vote por ellos, porque votamos por valores. Ahora, ¿cuáles son los valores? La vida es un valor. ¿Está conmigo? Estamos a favor de la vida. Y si alguien de los que se disponen para ser candidatos a favor de la vida, entonces no es que estamos con él, sino él está con nosotros. ¿Está conmigo? Entonces, a favor de la vida. ¿Por qué? Porque la iglesia es pro vida. La Biblia dice que Jesús es la vida. El que es homicida, la Biblia dice que Satanás es homicida siempre. ¿Está conmigo? La Biblia dice, hermano, que nosotros debemos ir por valores, y vayamos por los valores, hermanos, del matrimonio que Dios estableció de acuerdo a la naturaleza del hombre y la mujer. Amén. Así Dios estableció el matrimonio, hombre y mujer. Entonces, vayamos por esos valores. Si usted tiene la oportunidad de votar, vote por valores, hermano, más por ideologías, porque le prometen muchas cosas, hermano, que al fin y al cabo muchas de ellas no se llevan a cabo. Amén. Hemos leído el capítulo 4 del Evangelio de Juan, el verso 23, donde Jesús les dice a la samaritana, tiene un encuentro, miren, de los únicos, hermanos, o de las únicas personas que Jesús le dijo que él era el Mesías, fue a la samaritana. ¿Está conmigo? Pilato le preguntó, le dijo, oh, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios, y él dijo, tú lo dices. ¿Está conmigo? Pero a la samaritana, a ella sí le dijo que él era el Mesías, que él era el Cristo. Amén. Y de ahí se genera, hermano, una conversación con la samaritana, donde de una pregunta lo llevó a otra, y hasta que llegaron al punto de adoración. ¿Por qué? ¿Por qué llegaron al punto de adoración de todo lo que empezaron a platicar, hermanos, la samaritana y Jesús? ¿Por qué? Porque el punto al cual Jesús quería llegar era ese. ¿Está conmigo? Al punto, a la idea que Jesús quería llegar era ese, a la idea o el concepto de la adoración. Entonces, lo que vemos en esta porción de la Escritura,
que Jesús le dice, mas la hora viene y la hora es, ya es, está aquí. ¿Con qué? Con la presencia de Jesús. Se abría la puerta para que, y el mensaje estaba para esta mujer. Ahora dice el Padre, anda buscando adoradores en espíritu y en verdad. ¿De dónde se generó esa respuesta de Jesús? ¿De dónde? De lo que la samaritana le dice en unos versículos antes a Jesús. Mira, la samaritana le dice, mira, tú sabes que los judíos y los samaritanos no se llevan. No se llevan. Y luego dice, entra más allá y dice, los judíos dicen que se debe de adorar en Jerusalén. Dice, y nosotros los samaritanos decimos que se debe de adorar en este monte, en el Gerizim. Si usted encuentra ese monte Gerizim, a ese se estaba refiriendo, que está en el área de Samaria. Entonces está la samaritana diciendo, bueno, los judíos dicen que allá, y nosotros, nuestros padres, dicen que aquí es donde se debe de adorar. Y luego Jesús le dice que se dirige a Jesús, y entonces Jesús le dice, mira, va a llegar el momento que ni en Jerusalén, ni en Samaria, ni en el monte de Samaria adorarán al Padre, sino que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Está conmigo? Ahora, no, Jesús no estaba diciendo enfóquense en Jerusalén o en Samaria, sino está quitando la vista de ella de Jerusalén y también del monte de Samaria, del monte Gerizim. Y ahora le dice, los verdaderos adoradores deben adorar al Padre en espíritu y en verdad. Ahora, lo que Jesús le estaba diciendo, mira, los verdaderos adoradores no están sujetos a tiempo y espacio. ¿Está conmigo? De aquí en adelante no van a estar sujetos a espacio. No, los verdaderos adoradores no van a depender de lo físico o del espacio. ¿Está conmigo? Porque ahora, mire, la mayor dificultad para nosotros como iglesia para adorar a Dios es la dificultad que todos tenemos y que enfrentamos y que enfrentaban ellos también. ¿Por qué? Porque nosotros nos acostumbramos a una forma o a un concepto. El peligro que siempre tuvo el pueblo de Israel, o Dios miraba en el pueblo de Israel, era ese, que siempre ellos, su adoración, ellos la correlacionaban por dónde estaban, o con lo físico, o con lo natural. ¿Está conmigo? Ahora, lo que Jesús está diciendo, para que seas un adorador en espíritu, te tienes que desconectar de todo lo que se ve. Tú te tienes que desconectar de todo lo que te une. ¿Está conmigo? Porque, miren, lo físico y lo natural siempre nos proyecta a nosotros preocupaciones, ¿cierto o no? ¿Cuántos de ustedes vinieron preocupados a la iglesia? Más de uno, más de dos, ¿cierto o no? Ahora, el problema que tenían los israelitas en aquel tiempo y en toda la historia era, hermano, mire, que si Dios les daba algo que representara su presencia, ellos empezaban a adorar aquello que Dios les dio. ¿Está conmigo? Mire, Dios cuando los sacó de Israel, al pueblo de Israel, lo sacó de Egipto, a Israel, mire, el plan de Dios o lo que Dios iba a hacer con ellos es que fueran un pueblo teocrático. ¿Está conmigo? Que Dios fuera su rey. ¿Está conmigo? Pero el pueblo de Israel, para mirar a algo, porque a Dios no lo miraban. ¿Está conmigo? Y ellos decían, queremos rey. ¿Por qué? Queremos un rey que podamos ver. Y Dios le estaba diciendo, Dios quería que el pueblo de Israel fuera un pueblo teocrático. Entonces, teocrático quiere decir que fueran un pueblo que fuera gobernado directamente por Dios, aunque no lo vieran. Pero el pueblo de Israel nunca pudo superar esa parte y siempre estuvieron con Dios. Queremos rey y queremos rey.
Y Dios desde el principio les estaba diciendo que Él era su rey, que Él era lo que ellos querían. Pero ellos decían, queremos un rey. Querían un rey que ellos pudieran ver. ¿Por qué? Porque el rey que Dios era, no lo podían ver. Porque el Dios que Él era espíritu. ¿Está conmigo? No lo podían ver. Ellos querían algo que pudieran ver. Bueno, tanto estuvieron insistiendo que Dios les dio un rey, ¿verdad? Ustedes saben la historia. Les dio a Saúl, después David, y después vinieron más reyes. Pero desde el principio Dios quería que fuera un pueblo teocrático, o en otras palabras, gobernados solamente por Dios, sin ningún rey intermediario. ¿Está conmigo? ¿Por qué? Porque al fin y al cabo usted encuentra que la Biblia dice que Jesús es el rey, ¿cierto o no? Y que Jesús es el rey de reyes, ¿cierto o no? Y el Señor de señores. Ahora, lo que Jesús les está diciendo es, le estaba diciendo que los verdaderos adoradores adorarían al Señor en espíritu. No necesitas ver para adorar. No necesitas sentir para adorar. No, miren, porque a veces, hermano, acondicionamos nuestra adoración a lo que estamos viviendo, ¿cierto o no? Si estamos alegres queremos adorar. Hoy quiero adorar, ¿cierto o no? Hoy estoy contento, por eso quiero adorar. No debe depender de esta condición tu adoración. Porque si no, entonces deja de ser en espíritu. No tiene tu adoración y mi adoración. Lo que Jesús está diciendo, los verdaderos adoradores van a adorar en espíritu. ¿Por qué? En otras palabras, tienes que entrar en el ámbito, en la atmósfera donde Dios vive. ¿Está conmigo? Donde Dios está. ¿Por qué? Porque en nuestra adoración, ¿a quién va dirigida? Dios, ¿cierto o no? ¿Cuántos pueden ver a Dios? ¿Cuántos pueden ver a Dios? Nadie. No podemos ver a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Entonces, eso es lo que le estaba diciendo a la samaritana. Mira, ni en Jerusalén ni en Samaria adorarán al Padre. Porque los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu. En otras palabras, desconéctate de lo que tú piensas que provoca o tiene que provocar tu adoración. Nada de este mundo, está conmigo, debe de provocar nuestra adoración. Nuestra adoración tiene que ser en la condición en la cual tú estés. ¿Está conmigo? Porque una de las cosas que nosotros podemos hacer es adorar con el alma, con el corazón y con el pensamiento, ¿cierto o no? A eso se estaba refiriendo Jesús. Más que a lo físico. Adora con tu pensamiento, adora con tu corazón, adora con tu alma. ¿Está conmigo? ¿Por qué? Porque tu alma y tu corazón y tu mente nadie la puede limitar. A eso se refería Pablo. Que nosotros podemos adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y mire lo que dice, estaba diciendo el texto que ya leí. Porque ni en Jerusalén ni en Samaria adorarán al Padre. Ahora, nótese que la frase adorarán a Dios en espíritu, si usted lee la Biblia, su Biblia no tiene una letra, una E mayúscula, sino la es minúscula. Y no se refiere a adorar a Dios en espíritu, o sea, en el Espíritu Santo, sino está refiriendo a tu espíritu, a mi espíritu. ¿Está conmigo? Cuando habla y menciona la palabra espíritu con una letra pequeña al principio, no se está refiriendo a una persona. Se está refiriendo, cuando la Biblia menciona espíritu, no solamente se relaciona, por decir, a una persona que no se ve, sino también se refería a las cosas que no se ven. ¿Está conmigo? A eso se refería la Biblia, las cosas que eran en el espíritu. Entonces, ahí es donde Jesús estaba diciendo. Ahora, mire,
¿Qué es adorar al Señor en verdad? Y que es el punto principal. Adorar al Señor en verdad tiene que ver, hermano, con la verdad de Dios. Nótese, mire, nosotros podemos adorar a Dios como usted y yo pensamos. ¿Está conmigo? En otras palabras, lo que Jesús le está diciendo, mira, cuando tú adores a Dios, adora a Dios como Él te dice que debes de adorar, no como tú piensas que debes de adorar. ¿Está conmigo? Adorar a Dios en verdad quiere decir que tu adoración tiene que estar cimentada y fundamentada de acuerdo a la palabra de Dios. Ahora, ¿qué tiene que incluir para que sea en verdad mi adoración? Acuérdense que Jesús en una ocasión le dijo al pueblo, y en el Antiguo Testamento los profetas decían, mire, el pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y le estaba diciendo, en otras palabras de decirlo, el pueblo no me está adorando en verdad. ¿Sí? Ahora, ¿qué es en verdad? En verdad quiere decir, lo que estaba diciendo Jesús es que las bases de la adoración de un adorador en verdad están, hermanos, reveladas en las Escrituras. ¿Cómo tú debes de adorar? ¿Cómo yo debo de adorar? No como tú piensas adorar o como yo pienso adorar, sino como la Biblia dice, o te dice a ti, me dice a mí, cómo debo de adorar. Ahora, ¿qué debe de incluir la adoración en verdad? Miren, una adoración en verdad. Crónicas, segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 14, dice: si se humillare mi pueblo, adorar, una adoración, o el verdadero adorador en verdad tiene que incluir adoración, humillación. Si usted se da cuenta de todas las personas o personajes que vinieron a adorar a Dios, todas ellas se postraron delante de Dios. Aquel hombre que fue sanado, de los 10 que fueron sanados, uno regresó, y cuando regresó delante de Jesús, la Biblia dice que se humilló, que se postró. Entonces, adorar a Dios en verdad tiene que incluir humillación. Apunte por ahí, humillación. Dice: sobre cuál mi nombre es invocado, y orar, hablar con Dios y buscar en mi rostro. La verdadera adoración es que tú y yo debemos buscar todo tiempo, de día y de mañana, debemos de buscar nosotros el rostro de Dios. Que no se te olvide a ti y a mí. Una adoración en verdad, dice, debe de incluir arrepentimiento. No solamente humillación, debe de incluir arrepentimiento. Dice: y se convirtiere de sus malos caminos. Eso es adorar a Dios en verdad. Que cada vez que nosotros vamos a adorar a Dios, o que si nosotros queremos adorar a Dios en verdad, tú y yo debemos recordarnos en ese momento: he pecado contra Dios, he pecado contra el cielo y contra ti, Señor, he fallado. Y luego sigue diciendo, luego dice: entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados, dice, y sanaré su tierra. La verdadera adoración debe de incluir, acuérdense, humillación, arrepentimiento, hermano, negación. Debe de incluir esas partes. Y la adoración
La adoración en espíritu y de verdad tiene que incluir o expresa amor y agradecimiento. Eso es lo que expresa. Porque la adoración es lo que pretende de expresar amor y agradecimiento. En otras palabras, que cuando usted adora a Dios, usted debe de expresar a Dios cuánto usted le ama. Cuánto usted y yo estamos enamorados de Dios. Debemos de expresarle nosotros nuestro agradecimiento. Mire, adorar a Dios en espíritu y de verdad y expresar, porque ese es la esencia de la adoración. Lucas capítulo 7 verso 38 dice: mire lo que hace un corazón que adora a Dios. Y estando, dice, detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjuagaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con su perfume. Verso 39. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Verso 40. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él dijo: dime, maestro. Un acreedor, dice, tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Verso 42 dice: y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado, Simón. La adoración expresa amor y agradecimiento. Que usted sea capaz de humillarse delante de Dios, eso es adorar a Dios en espíritu y verdad. Que usted, hermano, viva, hermano, arrepentido todo el tiempo y arrepintiéndose siempre. Eso es adorar a Dios en espíritu y en verdad. Expresar el amor a Dios todo el tiempo, cuánto usted le ama al Señor, con palabras y acciones. Y ya dije, ¿qué es amor? Amor es hacer el bien hacia aquella persona que nosotros decimos que amamos. Canalizar todo eso del corazón, como esta mujer. Eso es algo increíble que hizo esta mujer. Si usted y yo, o toda la iglesia, decimos: yo soy un verdadero adorador, solamente debemos mirar la acción de esta mujer. Solamente debemos recordar, hermano, lo que dice el profeta en Segunda de Crónicas capítulo 7 verso 14. Eso es un adorador que adora en espíritu y en verdad. Que adora en espíritu y en verdad, que no necesita, hermano, que vaya bien las cosas, sino porque sabe que dentro de él está el espíritu de Dios y que con su espíritu puede adorar a Dios. Jesús dijo: ama al Señor con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma y con todo tu corazón. Jesús no dejó nada. Y usted ve su corazón. Con el corazón, cuando Jesús se refería al corazón, no era el corazón que late, hermano, porque ese sí se ve. El corazón, cual la Biblia menciona, es aquel lugar donde nacen sus pensamientos, donde nacen las ideas, donde está el afecto. Ahí
donde se manifiesta dentro de usted. Voy a pedir a David que pase y mire, vamos a adorar a Dios en espíritu y en verdad por unos 5 minutos. ¿Está bien? Póngase de pie.